Muy bien, hermanos, una vez más, gracias a cada uno de ustedes por su buena voluntad e interés de reunirse a esta hora del día para estudiar la palabra del Señor. Continuamos con nuestras lecciones específicas sobre el tema del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. El propósito es mostrar cómo lo que enseñó Moisés, lo que enseñó el Señor Jesús y el apóstol Pablo, fue una enseñanza uniforme. No que uno haya enseñado algo diferente al otro, sino que lo que cada uno de ellos expuso es uniforme en este tema. Estamos viendo en particular que el Señor Jesús interpretó a Moisés correctamente para los judíos. ¿Qué había ocurrido? Que los judíos, en cierta forma, habían alterado o cambiado lo que Dios había mandado a través de Moisés. Y como estamos viendo el Sermón del Monte, el punto de este servidor que les habla es mostrar que lo que el Señor expone en el Sermón del Monte, esa enseñanza que Él transmite a sus discípulos en el Sermón del Monte, no es algo nuevo. No tiene nada de diferente a lo que Moisés había enseñado en el Antiguo Testamento. O como ustedes ven ahí en pantalla, el Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Ya habíamos en lecciones anteriores observado que entre lo que el Señor habló en el Sermón del Monte incluyó unas palabras sobre el matrimonio, sobre el divorcio y las segundas nupcias. En el verso 32 dijo, el que repudia a su mujer, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Solamente estamos empezando el capítulo 5. Vamos a llegar más adelante al versículo 32, pero mientras llegamos a ello, vamos a mirar en el contexto lo que el Señor enseña. Como dije hace un momento, no es algo nuevo. No es la enseñanza del Nuevo Testamento. Había empezado el Señor ahí en el capítulo 5 diciendo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Como dije hace un momento, en este sermón del monte el Señor habló de el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias en el verso 32, pero es algo que vamos a ver más adelante. Empieza entonces con las bienaventuranzas. Cuando uno lee comentarios de otras personas, aún de hermanos en Cristo, puede enterarse de diferentes puntos de vista que se manifiestan por parte de estos hermanos y también de otras personas acerca del Sermón del Monte. Uno de esos puntos de vista es que el Señor presenta un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, recuerden, ese es un punto de vista que algunos expresan. Por ejemplo, el hermano Wallace, en su libro El Sermón del Monte, dijo, por tanto, todo el Sermón del Monte fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto, la nueva dispensación y el nuevo reino, desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos. Y ahora procedemos al examen de sus principios.
Otro hermano, el hermano James Paul, en su libro Las Bienaventuranzas, presenta un punto de vista similar. Así, las bienaventuranzas han sido designadas de diversas maneras como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana, la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano. En estas dos citas que acabo de compartirles, vemos entonces que ambos hermanos plantean como comentario común que que el Sermón del Monte tiene que ver es con el Nuevo Testamento. Durante muchos años este servidor tuvo ese mismo punto de vista. Ya no. Ya mi entendimiento, y recuerden, no es para que crean lo que yo digo, sino que les manifiesto lo que entiendo ahora, y no hay ningún contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en el Sermón del Monte. Como vamos a ver, lo que estamos observando es que el Señor, o vamos a observar, es que el Señor está interpretando a Moisés correctamente para los pueblos. Antes de ver la siguiente bienaventuranza, porque ya estudiamos una de ellas, la de bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Digo, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios había enseñado en Deuteronomio 30 que lo que él mandó en el Antiguo Testamento, sus leyes, sus estatutos, no eran algo difícil de obedecer, de cumplir. Leamos lo que dice el Deuteronomio 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Qué dice Dios aquí? Que el mandamiento que él ordena o los mandamientos que él mandó en el Antiguo Testamento no eran demasiado difíciles para el pueblo judío. Se podían cumplir. Verso 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Se podía cumplir el Antiguo Testamento? Se podía cumplir. ¿Era difícil cumplir el Antiguo Testamento? No era demasiado difícil para cumplir. A veces decimos nosotros, no, el Señor estableció un nuevo pacto debido a que el Antiguo Testamento era muy difícil de cumplir. Bueno, ¿qué está diciendo Dios aquí? Está diciendo que el judío, aquellos que vivieron bajo la antigua ley, no tenían ningún problema en cumplir lo que Dios mandaba. Continuamos entonces con la segunda bienaventuranza. En el verso 4 dijo el Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llorar del cual está hablando aquí el Señor no es el de llorar en un funeral. El llorar de esta bienaventuranza tiene que ver con la lamentación por la condición pecaminosa de uno. Lamentarse por la condición pecaminosa propia. Primera de Corintios 5:2. Pablo dijo de los corintios lo siguiente: y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? ¿Lamentado de qué?
Pues de la condición pecaminosa de ese miembro de la iglesia que andaba en fornicación, en incesto, viviendo con la mujer de su propio padre. Y ellos, en lugar de lamentarse, se habían enorgullecido. Deberían haber lamentado la condición miserable en que se hallaba este miembro de la iglesia. Pero al contrario, Pablo les decía que ellos se habían vanagloriado, se habían enorgullecido y que lo que deberían más bien haber hecho era lamentarse, llorar. Hay al menos 3 actitudes que el hombre puede tener hacia el pecado. Una, ser indiferente. Jeremías 6:15 dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Otra actitud que el hombre puede tener hacia el pecado es el de ser obstinado, terco, caprichoso. Eso fue lo que le pasó al rey Saúl cuando Dios le mandó a destruir a Amalek, todo lo que tenía, hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y cuando el profeta Samuel vino y lo enfrentó, le dijo, no, yo no he pecado, yo cumplí lo que Dios dijo. Y una tercera actitud que el hombre puede tener hacia el pecado y que es la que Dios espera, es dolerse por el pecado, que es de lo que el Señor está hablando aquí en esta bienaventuranza. El señor Barclay en su comentario dice al respecto, tenemos que notar desde el principio al estudiar esta bienaventuranza que la palabra para llorar que se usa aquí es la más fuerte que existe en griego. Es la que se usa para hacer duelo por los difuntos, para expresar el apasionado lamento por la muerte de alguien que se ha amado entrañablemente. En la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, se usa del llanto de Jacob cuando dio por muerto a su hijo José. Se define como la clase de pesar que se apodera de una persona y que no se puede ocultar. No es solo un dolor que produce dolor de corazón, sino que hace incontenibles las lágrimas. Bendita la persona que está intensamente apesadumbrada por su pecado, cuyo corazón se quebranta. La persona que ha tenido esta experiencia será sin duda consolada, porque esa experiencia es lo que llamamos penitencia, del latín poenitere, dolerse, condolerse, y al corazón contrito y humillado Dios no despreciará jamás. El camino que conduce al gozo del perdón pasa por el dolor desesperado del corazón quebrantado. Qué buena este comentario del señor Barclay, porque nos ayuda entonces a entender a qué clase de lloro se está refiriendo el Señor en esta bienaventuranza. ¿Cuál es la enseñanza del antiguo pacto? La misma. Lo que el Señor está diciendo en este versículo 4 no es algo nuevo, no es algo diferente a lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Los ejemplos de David, lamentándose por sus propios pecados, nos muestran eso. En el Salmo 38 dijo David, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y en el Salmo 51 dice en el verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso Jesús dice,
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que enseñaba el Antiguo Pacto. Vemos que Jesús está enseñando a los judíos, a esos judíos que no estaban de luto por su triste condición. Jesús les enseña exactamente lo mismo que Moisés enseñó. Recordemos el caso del fariseo y el publicano. En esa parábola el Señor les habla a ellos. Les habla a los fariseos que no estaban dispuestos a llorar por esa condición triste en que se hallaban. Se justificaban a sí mismos. Es más, leamos lo que nos dice en Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Pregunta. Este fariseo, cuando le estaba orando a Dios, bueno, dice, oraba consigo mismo, no con Dios. ¿Lloraba? No, no se lamentaba por su condición. Antes se jactaba, se justificaba a sí mismo. De esa manera, no iba a hallar ningún tipo de consolación de parte de Dios. Mientras que el otro, el publicano, dice el verso 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba llorando. Estaba llorando por su condición. Era un pecador y le estaba clamando a Dios. ¿Qué decía la bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y cómo fue consolado? El verso 14 dice, os digo que éste descendía a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O Pedro. Recordemos esa noche cuando Judas entregó al Señor. Previamente, cuando el Señor estaba comiendo con ellos la Pascua y luego instituyó su cena, le dijo a Pedro que Pedro lo negaría. Y Pedro dijo, no, Señor, jamás. Es más, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Pero cuando llegó el momento, dice Mateo 26:75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró por su lamentable condición. Había negado a su maestro, no lo había defendido, no lo había acompañado hasta el último momento. Pero fue consolado por el mismo Señor cuando él resucita de entre los muertos y le dice a Pedro 3 veces, Pedro, apacienta mis ovejas. Al igual que como veíamos en nuestra primera bienaventuranza en la lección anterior, recordemos la versión negativa de esta bienaventuranza en Lucas capítulo 6 verso 25.
Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Lucas 6 es donde encontramos nosotros el paralelo de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Yo le invito para que usted lea el capítulo 6 de Lucas. Aquí, en este verso 25, el Señor Jesús advirtió a los judíos que no llorarían por sus enseñanzas y las de Juan. Más bien, lamentarían. Ahora reían, pero después llorarían, lamentarían. ¿Cuál es la enseñanza del nuevo pacto con respecto a esta bienaventuranza? Ya hemos visto lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Acabamos de ver lo que el Señor enseñó, que era lo mismo que enseñaba el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos la misma enseñanza. En Hechos 2:37, los primeros judíos que obedecieron al Evangelio en el primer Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, les sucedió lo siguiente. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón. Por decirlo en otras palabras, lloraron porque comprendieron que habían matado al autor de la vida. Por eso preguntaron: ¿qué haremos? Bueno, la bienaventuranza decía: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y recibieron consolación porque en el verso siguiente, el 38, Pedro les dijo qué tenían que hacer para ser consolados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pablo nos dijo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, que la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Leamos. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En conclusión de esta bienaventuranza, la enseñanza de Jesús en esta segunda bienaventuranza no es nueva, ni es más noble que lo que enseñó Moisés en el Antiguo Testamento. No era demasiado alta para los judíos, ni era demasiado alta para su contraparte en el Nuevo Pacto, ni tampoco es demasiado alta para nosotros, los cristianos, hoy en día. Lo dice en Deuteronomio capítulo 30, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas.
Lo que Jesús enseñó aquí en el Sermón del Monte, vuelvo y repito, no era algo nuevo, no era algo que fuera más noble que lo que Moisés había enseñado en el Antiguo Testamento. Está enseñando lo mismo. Y así como en el Antiguo Testamento Dios le dijo al judío que esos mandamientos no eran demasiado difíciles de cumplir, que podemos cumplirlos, es lo mismo para con nosotros hoy en día. Entonces no hay ningún tipo de contraste en el Sermón del Monte entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La enseñanza es la misma. Tercera bienaventuranza, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso es una palabra de la que se usa mucho hoy en día. Los griegos la usaron para describir la fuerza bajo control. El señor Barclay nos hace un comentario excelente al respecto. Pero antes de leerlo, leamos lo que nos dice Números 12 con respecto a Moisés. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sin embargo, recordemos su indignación por el pecado. Como cuando bajó del monte Sinaí con las tablas y vio al pueblo entregado a la idolatría, ¿qué hizo con las tablas de la ley? Las rompió. Quemó los ídolos, los volvió polvo y lo mezcló con agua e hizo que el pueblo de Israel bebiera esa agua mezclada con el polvo de las imágenes que habían hecho. Lo que demostró Moisés es que no era un cobarde. Era un hombre manso, pero no ningún cobarde, ningún timorato. El señor Barclay dice en su comentario al respecto, en español, en el español actual, la palabra manso no es una de las palabras honorables de la vida. Ahora conlleva la idea de servilismo, bajeza de carácter, consentimiento al mal e incapacidad o falta de voluntad para resistirse a una afrenta vergonzosa. Nos presenta el retrato de una criatura sumisa e ineficaz, pero resulta que la palabra manso, en griego praus, era una de las más grandes palabras éticas. Acabamos de ver el caso de Moisés, manso. Pero manso no significaba ser menso. La enseñanza del antiguo pacto. Bien, vuelvo y leo lo que dice el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta enseñanza no es algo nuevo. No es algo que el Señor está presentando por vez primera y que va a formar parte del mensaje especial del Nuevo Testamento. No, eso ya se había enseñado en el Antiguo Pacto. En el Salmo 37 dice el verso 1, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esa era la enseñanza del Antiguo Testamento. Jesús no está mencionando algo nuevo, algo diferente, algo más noble que lo que haya enseñado Moisés. En el verso 22 del Salmo 37 volvemos a leer, porque los benditos de él heredarán la tierra. ¿Quiénes son los benditos de Dios? Los mansos. Y los malditos de él serán destruidos. Verso 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Verso 34, espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. Lo verás.
¿Quién dijo esto en el Salmo 37? David. ¿Quién está hablando en Mateo 5:5? El Señor Jesús en el Sermón del Monte. Está presentando una nueva enseñanza, algo más noble, algo más sublime que lo que dijo David en el Antiguo Testamento. No. Está diciendo lo mismo. Jesús enseñó lo mismo. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que enseñaba el Antiguo Pacto. En Mateo 11:29 enseñó: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús mismo era manso. Ahora, ¿cuál es la enseñanza del nuevo pacto? Encontramos que el nuevo pacto de Jesús enseñó lo mismo que el antiguo pacto enseñó sobre la mansedumbre, sobre ser manso. En Santiago, en 2 de Timoteo 2, dice en el versículo 24 y 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pablo, cuando le escribe la carta a Tito, enseña lo mismo. Le dice a los cristianos que sean mansos con los hombres, con las autoridades. Leamos lo que dice en el capítulo 3 de la carta. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Cuando somos contenciosos, pendencieros o autoritarios, no violamos la ley de Moisés, sino el nuevo pacto de Jesucristo, porque el nuevo pacto tiene esa enseñanza. La misma enseñanza del Antiguo Testamento. Para concluir, lo que dice el Señor en esta bienaventuranza, Jesús enseñó que los israelitas de su época, no los cristianos, heredarían la tierra si eran fieles a Dios. Salmo 37:1, volvamos a leerlo, que fue lo que Dios dijo a través de David al pueblo de Israel: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. A los cristianos, en ninguna parte se nos dice que heredaremos alguna tierra como lo hizo Israel. A los cristianos en ninguna parte se nos dice que podremos quedarnos en una tierra específica. Israel tenía tal promesa de tierra, nosotros no. Y recordemos, esta instrucción de ser mansos, el mismo Dios a través de Moisés dijo en Deuteronomio 30:11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas.
Hermanos, como he venido diciendo desde la última lección, la enseñanza de Jesús en estas bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, y particularmente esta, la del versículo 5, no es una enseñanza nueva, ni es más noble que la que enseñó Moisés. No era demasiado alta para los israelitas, ni era demasiado alta para nosotros, ni es demasiado alta para nosotros. Fue alcanzable para ellos y lo es para nosotros. Sin embargo, a partir del ejemplo de muchos israelitas en la época de Jesús, vemos que podemos ser el pueblo de Dios y perder este principio por completo. No hay ningún contraste entre lo que enseñaba el Antiguo Testamento y lo que enseña el Nuevo Testamento. Tanto Moisés como el Señor Jesús enseñaron lo mismo. Y acabamos de verlo en estas dos bienaventuranzas que acabamos de considerar. Bueno, los invito para la próxima lección, donde vamos a continuar estudiando lo que fue la interpretación del Señor Jesús de lo que Moisés enseñó. Jesús no dijo nada diferente, sino que interpretó correctamente a Moisés para los judíos, como acabamos de verlo en estas dos bienaventuranzas que hemos estudiado en la tarde de hoy.